Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Iberoamérica? Es un gusto saludarlos esta mitad de semana. Hoy es miércoles 5 de septiembre del 2018. Muy buenas tardes en América Latina, muy buenas noches en Europa. Y Ana Cris, ¿cómo estás? Es un placer saludarte. Muy bien, Omar, el placer como siempre es mío de saludarte y sobre todo de agradecer a toda la audiencia que nos acompaña en esta emisión de Iberoamérica al Día. Los invitamos a que se queden con nosotros la próxima media hora para saber lo más relevante que sucede en nuestra región. Países latinoamericanos firman en Quito, Ecuador, declaración para ofrecer ayuda a Venezuela ante crisis económica que genera migración. En nuestro reportaje especial hablaremos sobre la alfabetización de jóvenes y adultos de Iberoamérica. Y en los deportes, José Pekerman deja la dirección técnica de la Selección de Colombia. Vámonos a toda la información, vamos por Latinoamérica. Y es que 11 países se reunieron en Quito, Ecuador. Ahí firmaron una declaración en la que piden al gobierno de Venezuela aceptar la ayuda humanitaria para combatir la crisis económica que se vive en esta nación bolivariana, la cual está generando una migración masiva de venezolanos. Los representantes de Argentina, Brasil, Costa Rica, Colombia, Chile, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay exhortaron al presidente venezolano Nicolás Maduro a que garantice a sus ciudadanos el acceso a documentos de identidad y viaje para evitar las dificultades que enfrentan para trasladarse. También se comprometieron a brindar asistencia humanitaria a los migrantes, combatir la trata de personas, la discriminación y la xenofobia. Las delegaciones hemos coincidido en que es muy difícil que los estados podamos afrontar el reto que significa esta migración masiva de ciudadanos o de nacionales venezolanos en la región para abordar los requerimientos en los servicios públicos que estamos obligados a brindarles como Estado. Ante esta declaratoria, el gobierno de Venezuela envió una nota de protesta formal a los países que conforman el llamado Grupo de Lima. Manifestamos nuestra preocupación y rechazo a cualquier tipo de instrumentalización sesgada y política sobre el tema migratorio de Venezuela, tal como lo hemos venido denunciando. Son campañas que atentan contra la dignidad de los venezolanos, son campañas que denigran de la condición del venezolano y que atentan contra la venezolanidad. Por su parte, la Organización de Estados Americanos, la OEA, realiza hoy en Washington una sesión extraordinaria para analizar la crisis migratoria generada por la salida de más de 2 millones de ciudadanos de Venezuela. Ante esta situación, el gobierno de Venezuela afirmó que la migración de sus ciudadanos en los últimos años no es una crisis humanitaria. Actuaciones de funcionarios aislados no la vamos a permitir, porque ha pretendido convertirse un flujo migratorio normal en una crisis humanitaria justificadora de la intervención internacional de Venezuela. El presidente Nicolás Maduro estableció un puente aéreo como parte del plan Vuelta a la Patria, el cual otorga apoyo a los venezolanos que desean regresar a su país. Ante esto, Jorge Rodríguez, vicepresidente de Comunicación, anunció el retorno en los próximos días de migrantes desde Argentina, Perú y Ecuador. Viene de Ecuador un avión con venezolanas y venezolanos que de manera voluntaria decidieron repatriarse desde la República del Ecuador y aquí los esperamos. Y son tantos los que piden ser repatriados de Perú que el presidente Maduro ordenó un puente aéreo de manera que hay otro vuelo el día sábado y la semana siguiente habrá vuelos para traernos a todos los que se quieran venir. El lunes viene de Argentina. Es un gusto que se encuentre con nosotros para hablar precisamente sobre este tema migratorio que afecta a la región. Nos enlazamos con la doctora Leticia Calderón Chelius, ella es profesora investigadora del Instituto Mora de México. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros en Iberoamérica al Día. ¿Qué tal? Buenos días. Me gustaría preguntarle de inicio, es un espiral creciente el que estamos viendo en estos momentos a raíz de la crisis económica en Venezuela. ¿Cuáles son al menos ahorita las posibilidades que existen para poder frenar esta migración que al parecer se ve ya desbordada?
Bueno, esta es una migración inédita en toda la región latinoamericana. Nunca antes en nuestra historia latinoamericana se había dado un flujo migratorio de este tipo. Entonces, realmente tiene que ver con una situación propia de Venezuela y también es una actitud política que está teniendo el país al dejar salir y ahora empezar a presionar en términos de un pago al envío de remesas que está haciendo la propia gente que sale de Venezuela. Entonces, es un uso político también de este flujo. Lo que hay que ver es que Venezuela es un país que tuvo muy poca emigración, por eso también sorprende tanto este flujo tan novedoso, tan despavorido en el sentido numérico, que está ocupando toda la región, sobre todo Chile, sobre todo la parte de Colombia, Perú y Brasil. Entonces, lo que tenemos ahora, y como que hay que seguir con mucho cuidado, es cómo este flujo va a continuar e impactando otras regiones. Por ejemplo, el caso de México, aunque ha llegado migración, lo que tenemos es una migración muy corta respecto a lo que han recibido otros países, lo que no implica que los gobiernos no tienen que estar preparados y preparándose, como es el caso de México, que es el segundo país más rico y enorme de la región, como para este flujo potencial. Doctora, me da muchísimo gusto saludarle, le saluda con mucho gusto Ana Cristina Olvera. Yo quisiera preguntarle precisamente desde la perspectiva de la investigación que hacen ahí en el Instituto Mora, ¿cómo debería de ser la reacción de estos países que usted menciona muy puntualmente, como son Chile, Colombia, Perú, Brasil y de toda la región latinoamericana ante esta situación? ¿Cuáles son los mecanismos adecuados y las diferentes acciones que deberían tomar? Ya hay voces muy importantes que están hablando de la necesidad de tener un tránsito mucho más flexible, porque de repente lo que estamos viendo es que los países, en lugar de facilitar el flujo, están intensificando sus controles. Se les olvidó mencionar a México, ¿eh? México es un país protagónico e indispensable en cualquier crisis migratoria. No lo dejemos fuera, porque si no, luego cuando nos llega el tema, pues parece ser que no nos habíamos dado por enterados. Entonces, el recrudecimiento de controles es exactamente contrario a lo que se esperaría que se pudiera estar haciendo en la región para facilitar el flujo y en ese sentido seguramente incluso disminuirlo. ¿Por qué? Porque en la medida en que para la gente no es un problema tan mayúsculo poder cruzar y regresar y en todo caso volver a su país, eso facilitaría enormemente que la gente tomara esa decisión, digamos, no como una decisión de vida, sino como una cuestión transitoria. Lo que estamos viendo en la región, Perú, por ejemplo, Colombia, es que aumentaron el tipo de pasaportes y de los requisitos. Y eso ahora se está discutiendo en estas reuniones gubernamentales. Bueno, pues justamente, les decía yo, está incrementando incluso el flujo y lo está volviendo mucho más caro. ¿Qué deben hacer los países? Flexibilizar al máximo la posibilidad de que la gente transite. Claro. Ahora bien, usted lo decía, es una situación propia de Venezuela, esto que estamos viviendo, este flujo migratorio que se está viviendo en América Latina. Para revertirlo, sin duda alguna, también está en manos del gobierno venezolano y de implementar medidas de entrada económicas que generen más certeza a la ciudadanía. Bueno, esa es la parte que toca a Venezuela, pero también ahí viene el flujo nicaragüense, que también tiene un componente político inminente, y viene el otro flujo anterior potente que fue Haití, que fue y es Haití, ¿no? Y no se nos olvide que México es uno de los países de mayor expulsión migratoria del planeta, también para tenerlo en cuenta. Entonces, siempre es la actitud política del país que expulsa y su modelo económico el que hace e incrementa el flujo migratorio. En el caso de Venezuela, a esto se suma una crisis que se está acompañando también de una postura política pues muy cerrada, muy dura respecto a los cambios que tendría que hacer ese país en algunos ajustes que obviamente ante la crisis petrolera pues le cerraron las opciones económicas con las que jugó Venezuela durante mucho tiempo, junto con el régimen que pues no busca esas salidas y no ha tenido por tanto digamos una mejoría económica. Y no se nos olvide, la crisis económica que ahora empieza a repuntar en Argentina también puede llevar a flujos que permiten darle seguimiento desde ahora, ¿no? Claro. Así es, doctora. ¿Cómo entender y cómo pues precisamente equilibrar esta situación, estas situaciones muy puntuales que usted menciona, como lo es la situación de Venezuela, la situación de Nicaragua o de Argentina, frente a otra postura que se esparce también por el resto del mundo y mucho en el continente americano, que es el proteccionismo y precisamente pues estas posturas anti-inmigrantes? ¿Cómo poder balancear esa situación y qué papel tiene que tomar América Latina como región?
Miren, las posturas antiinmigrantes creo que es una cosa que nos preocupa mucho a todos, porque eso le puede pasar a cualquiera y cualquiera es potencialmente migrante. Entonces, lo que ha ocurrido en algunas zonas, que ha habido brotes de xenofobia fuertes en la región de Roraima, en Brasil, por ejemplo, también tenemos que verlo con cierta mesura, porque al mismo tiempo ha habido, como en Costa Rica, marchas a favor de la llegada de extranjeros, no porque quieran que lleguen, sino justo como para mandar un mensaje de solidaridad mínima con estos flujos. Entonces, esto es algo que los gobiernos tienen que intervenir de manera directa, mandar un mensaje muy potente de hospitalidad, pero hospitalidad con derechos, que no es lo mismo que filantropía nada más de, claro, de una actitud hospitalaria, ¿no? Sí. Sí, pues muy interesante lo que nos comenta, muy completo a pesar de estos pocos minutos, esta radiografía que nos comenta y más o menos poder disertar sobre este tipo de temas tan complicados. Gracias, doctora Leticia Calderón Chelius, profesora investigadora del Instituto Mora de México. Gracias por estar con nosotros en Iberoamérica. Un saludo a ustedes, hasta luego. Y durante esta semana le hemos presentado una serie de reportajes especiales en el marco del Día Internacional de la Alfabetización, que se celebra el próximo 8 de septiembre. En esta entrega le hablaremos sobre la alfabetización en jóvenes y adultos. El no saber leer, escribir o hacer cálculos matemáticos básicos significa un gran obstáculo para adquirir más conocimientos y para poder comunicarse con el entorno. Me han ofrecido trabajo bueno, pero no podía. ¿Por qué? Por la necesidad de no poder escribir bien. Me da vergüenza. No sé. Es que igual es incómodo porque a veces tengo que andar preguntando por aquí, allá, o a veces las mismas tareas de mi hija, que no sé. Tengo que ayudarla a ella. Varias veces me perdí en Santiago por no saber bien leer. La alfabetización de jóvenes y adultos, además de brindar el derecho a la educación a quienes no lo tuvieron durante la niñez, también acerca a los países a cumplir los objetivos planteados en diversos acuerdos internacionales para el desarrollo. La meta 4.6 de la Agenda 2030, por ejemplo, es asegurar que todos los jóvenes y una proporción considerable de adultos, tanto hombres como mujeres, estén alfabetizados y tengan nociones elementales de aritmética. A nivel global, al menos 750 millones de adultos son analfabetas. De estos, 115 millones son jóvenes entre 15 y 24 años. La desigualdad de género se ve reflejada en un mayor número de mujeres sin saber leer ni escribir. En América Latina y el Caribe hay 36 millones de adultos con esta condición y solo 2.5 millones están matriculados en programas de alfabetización. Algunas prácticas que la UNESCO resalta de los programas alfabetizadores para los adultos en nuestra región son la flexibilización de la oferta educativa que permite a los alumnos completar sus metas en el tiempo que les sea posible, la creación de instituciones y planes nacionales de alfabetización como parte de estrategias más amplias de desarrollo. La enseñanza en lenguas maternas ha sido una necesidad debido a la diversidad cultural y lingüística de la región. Atención a poblaciones específicas como gente en reclusión, adultos mayores, madres solteras o la población desplazada de las zonas de conflicto, como es el caso de Colombia. La alfabetización inclusiva que integra a personas con discapacidad a los grupos de personas sin discapacidad. El voluntariado, que en algunos casos son estudiantes que usan esta práctica como formación educativa y que en otros casos reciben apoyos económicos mínimos. Y la incorporación de tecnologías como la radio, la televisión y el uso de videos y de teléfonos móviles. En este contexto, los jóvenes y adultos que tienen la oportunidad y la voluntad de asistir a estudiar tienen en estos programas la oportunidad de mejorar su calidad de vida. Uno le sirve mucho el estudio para poder aspirar a un trabajo mejor. De los que estamos aquí, todos hemos tenido situación económica muy baja y entonces eso nos ha permitido de que nosotros nos salgamos adelante y entonces esto es una oportunidad para volver a empezar y ojalá que esto nos sirva para seguir. Si no me da vergüenza decir que comienzo de ser, no me da vergüenza porque cada día está una alegría en mi corazón que me pregunte, ¿estás estudiando? Y yo sí, estoy estudiando. Sí, leer, ya puedo. No sabía nada, pero ahora quiero estudiar la primaria. Carla Rodríguez para Iberoamérica al Día.
Muchísimas gracias, Carla. Y en el puerto mexicano de Acapulco se inauguró el encuentro internacional Jóvenes hacia el 2030, donde se abordará el papel que tiene la juventud en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Para darnos más detalles de este encuentro, nos enlazamos hasta Acapulco con nuestro compañero Emanuel Morales, reportero de la Agencia Informativa de Educación de México. ¿Qué tal, Omar? Ana Cristina, los saludo con mucho gusto desde el puerto de Acapulco del estado mexicano de Guerrero, donde esta mañana se inauguró el Encuentro Internacional Jóvenes hacia el 2030, Innovación para la Transformación. Se trata de un encuentro que reúne a más de 350 jóvenes de 28 países, quienes expondrán algún proyecto relacionado con los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible de la ONU. Déjenme platicarles que el secretario general del Organismo Internacional para la Juventud de Iberoamérica, Max Trejo, aseguró que estamos viviendo un momento de grandes retos para el desarrollo sostenible. Así lo dijo. Pero no venimos aquí a protestar, venimos a proponer, porque todos ustedes jóvenes nos han enseñado que hay que combinar la protesta con la propuesta. Y en esta propuesta tenemos que pasar, o lo que proponemos es que pasemos de la competición a la colaboración, que pasemos para posicionarles en la acción y no solo en los discursos, para posicionarlos como verdaderos protagonistas del cambio. Y tenemos elementos para hacerlo. Mañana se realizará la Conferencia Iberoamericana de la Juventud, donde titulares de al menos 15 países de este sector participarán y compartirán experiencias sobre lo que se realiza en sus países. Yo regreso con ustedes hasta el estudio. Muy buenas tardes. Mañana les tendremos todos los detalles de este importante encuentro. Gracias, Emanuel. Y ahora vamos con nuestra compañera Nancy Mendoza. Ella nos tiene la colaboración de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Muy buena tarde, Omar, Ana. Saludo con mucho gusto a todos nuestros amigos de Iberoamérica. Hoy, en nuestra sección ATEI, conoceremos un poco más acerca del rock. Este género musical ha unido generaciones a través de su expresión intensa y efusiva. Nació en los años 60 en Reino Unido y a través de los años ha ido evolucionando y ramificándose en diversos subgéneros. Veamos ahora un poco del festival Rock al Parque que se llevó a cabo en el Parque Simón Bolívar de Bogotá, Colombia. Hermano, para nadie volver a Rock al Parque hoy fue algo súper especial porque vimos gente muy conectada con nosotros, gente cantando, levantando las manos, pogueando. De verdad que fue un momento súper emotivo el de hoy para nosotros. Es primera vez que vengo a Rock al Parque, nunca he venido ni como asistente, menos a tocar. Este año venimos con nadie y pues ha sido increíble, la respuesta de la gente ha sido gigante, la gente estaba cantando las canciones, estaba haciendo los pogos respectivos, estaba girando. Estar en México en septiembre, vamos a hacer una pequeña gira de bares y de medios. Y bueno, para la conexión con el público, una nota, hermano, o sea, eso te revitaliza y te da fuerza como para seguir tocando y cantando. Es muy bacana la conexión que se hace. Este festival también contó con la presencia de bandas como Dancing Mood, provenientes de Argentina, Antibalas, de Estados Unidos, Descartes a Kant, de México, Quentin Gas y Los Cíngaros, de España, entre muchos otros. Sigamos apoyando esta forma de expresión cultural en nuestras regiones. Agradecemos al Canal Universitario Nacional de Colombia, Canal Zoom, por esta cápsula que nos envía. Nos vemos la próxima. Y hoy nos sentimos muy orgullosos porque fortalecemos nuestras alianzas con Iberoamérica. Hoy estrenamos una nueva sección. Todos los miércoles le mostraremos una cápsula que nos envía la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo, en Brasil, un país muy querido que por supuesto forma parte esencial de la región iberoamericana. Hay que destacar que estas cápsulas son en portugués, un idioma que forma parte esencial de Iberoamérica, y por ello dedicamos este espacio a los hablantes de esta lengua, principalmente, bueno, de Brasil y Portugal, y por supuesto de quienes les gusta esta bella lengua. En esta ocasión le presentamos una entrevista, o son entrevistas que realiza José Luis Goldfarb, profesor de la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo. También él es editor de los libros que se realizan en esta importantísima universidad, de las más importantes universidades de Sao Paulo. Él realizó esta primera entrega a la agencia a Iberoamérica al Día, la escritora brasileña Junaira Cristina. Vamos a ver de qué se trata.
hoje com uma visita muito especial, Januária Cristina Alves, autora do Abecedário de Personagens do Folclore Brasileiro e suas histórias maravilhosas. Um lindo livro ilustrado. Bem-vinda, Januária. Uma palavra para a Latinoamérica e para o México. Obrigada pelo convite. Fico muito feliz de falar para os nossos hermanos e mais feliz ainda de falar sobre o folclore brasileiro, que obviamente tem muitas influências, né, dos nossos amigos latino-americanos, sul-americanos, porque o folclore brasileiro é muito rico, né? A gente tem um país continental, então temos as influências dos europeus, dos índios, dos africanos, e quando isso entra aqui no Brasil, assume um jeito também brasileiro de se contar essas histórias. Então o livro reúne 141 personagens dos mais representativos do nosso folclore, levando em conta essas regiões, todas as regiões brasileiras, essas influências, os personagens que são mais conhecidos, os menos conhecidos, na tentativa de fazer um registro de uma literatura oral que muitas vezes é muito complicada, né, de se conseguir segurar num suporte impresso, como é o caso do livro. E a gente fez questão de fazer em ordem alfabética para que ficasse mais didático e também ilustrarmos, né? Porque muitos desses personagens nunca haviam tido nenhum registro visual. Então isso foi um desafio só na oralidade. Então a gente sabe que hoje a gente tem um registro que garante, né, que pelo menos uma boa parte desse patrimônio que é imaterial, né, fique para as gerações posteriores, principalmente para essas gerações que estão no mundo digital, né, e que muitas vezes estão perdidas nesse imenso, né, nessa imensa floresta que é a internet. Então a gente tem um porto seguro aqui com o registro dessas histórias para que todos possam usufruir delas. E se a gente comparar, assim, já que nós estamos falando de Latinoamérica, né, nós somos mais ou menos capazes de preservar, ou você não tem essa... Eu acho que a gente não consegue ter dados, né? Mas a gente sabe que, por exemplo, as comunidades que preservaram os índios ou alguns, digamos assim, habitantes que têm como pressuposto, né, a preservação da cultura oral, isso se mantém com mais facilidade do que as comunidades em que isso não existe. Então, tanto é que os centros urbanos realmente quase que não conhecem mais, né, essa cultura oral. Quando a gente vai para o interior, para as comunidades dos índios, dos quilombolas, essas tradições elas se mantêm com maior facilidade. Mas eu acredito que, de uma maneira geral, a gente tem uma crise aí mundial no que se refere às tradições folclóricas e populares. Primeiro porque existe ainda um preconceito de que elas seriam menores, né? As academias não são muito afeitas a pesquisar esse tipo de coisa, até porque é muito difícil, né? E depois porque tudo se globalizou, então tudo passou a ser de todo mundo e essa questão da identidade tem se perdido, né? Então, o trabalho com o folclore tem como um dos objetivos preservar também a nossa identidade. Como que está sendo a receptividade do teu trabalho? Você esteve numa Bienal do Livro, aqui em São Paulo. Muito boa, né? Os pais vêm com os avós, porque se lembram das histórias que contavam quando eram pequenos. Os professores têm muito interesse em trabalhar isso na escola, em resgatar, né? E a gente percebe que uma boa história continua tendo seu fascínio, né? Seja ela de tradição oral ou não, né? Contar uma boa história ainda é tudo que o ser humano quer, né? Contar e ouvir. Então é muito gostoso também de ver que algumas dessas histórias estavam perdidas e a gente consegue recuperar. Parabéns, então, a Januária Cristina Alves, com o seu abecedário de personagens do folclore, disponível nos sites do Planeta. Edições Sesc. Edições Sesc, FTD do Brasil, para toda a América Latina.
¿Qué tal amigos de Iberoamérica al Día? Soy Jorge Rubio. Buenas tardes, buenas noches. Vamos con la información deportiva. El argentino José Néstor Pekerman anunció su retiro como director técnico de la selección colombiana de fútbol, escuadra con la que estuvo durante 6 años y 2 mundiales. En conferencia de prensa, un Pekerman enojado por tantas cosas que se dijeron alrededor de su salida, pero también nostálgico por dejar a la escuadra de un país que lleva en el corazón. El argentino regresó a Colombia a un mundial tras 14 años de ausencia y ahora suena el nombre de Zlatko Dalic, quien llevó a Croacia a la final en el pasado mundial. Y obviamente también Pekerman ya suena para dirigir a otras selecciones, entre ellas solamente rumores, por supuesto, a la selección mexicana. Agradecerles a todos, como siempre lo he dicho en cada uno de los partidos, con esa camiseta tan hermosa. En cada gol que hacíamos o cada triunfo, yo decía que quería abrazar a cada uno de los colombianos y eso lo he sentido permanentemente, desde el primer día hasta este momento. Vaya partido entre Rafael Nadal, épico juego del español ante Dominic Thiem, 4 horas y 49 minutos de partido solamente. En los cuartos de final del US Open, Nadal logró sobreponerse a un 0-6 para llevar hasta 5 sets el duelo y ganarlo 0-6, 6-4, 7-5, 6-7 y 7-6. En semifinales se enfrentará a Juan Martín del Potro. Tenía que intentar estar centrado desde el comienzo. En el quinto y creo que lo he hecho. Creo que en el quinto es verdad que hemos llegado al tiebreak, que ha sido 7-5, que ha terminado de esa manera con el smash. No era un smash fácil, era un smash complicado porque el lobo era bueno, pero sí que en el quinto he tenido yo bastante más opciones que él. Como ya les comenté, Nadal se verá las caras por el boleto a la final ante Juan Martín del Potro. El argentino derrotó en cuartos a John Isner en 4 sets por 6-7, 6-3, 7-6 y 6-2. Y la Liga Mexicana de Béisbol informó que tras la asamblea del presidente realizada este 4 de septiembre, decidieron que el formato de una temporada anual regrese para el 2019, dejando atrás los dos del formato, las 2 campañas que se estaban realizando este año para ver si funcionaba. Aunque hubo incremento en la asistencia, no fue el esperado y a los aficionados no les gustó este sistema. Hasta aquí la información deportiva. Que tengan excelente tarde, excelente noche. Regreso con ustedes, Omar y Ana Cristina. Muchísimas gracias, Jorge. Un placer, un gusto que tengas una excelente tarde de miércoles. También gracias a todos ustedes por acompañarnos esta mitad de semana en Iberoamérica al Día. Así es, Omar, y antes de despedirnos, los dejamos con música del grupo peruano Autobús y esto que se titula El Duelo. Que tengan un excelente día. Chao. Mi amor ya no me quieren dar. ¿Es que acaso me he portado un poco mal? El tiroteo va a empezar.